La manifestación fue de las más grandes que se recuerdan, desde luego, después de la pandemia, seguro, ¿eh? Y cae en un caldo de cultivo que a mí me parece que es muy importante recordar, porque claro, la pandemia puso en primer plano el tema de la sanidad, lógicamente. Y no solamente en Madrid, sino en el resto del Estado, sorprendentemente para todos aquellos que salían a aplaudir a los balcones como héroes al personal sanitario, han observado cómo precisamente la pandemia ha servido para cerrar centros de urgencia, para disminuir la plantilla en los centros de salud, a pesar de que hay listas de espera enormes para diagnóstico de enfermedades graves, lo cual conlleva que si a ti te diagnostican tarde una enfermedad grave, el tratamiento puede llegar cuando ya no hay posibilidades de intervenir. Y en el último tiempo, con una decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid del PP de cerrar centros de urgencia urbanos, lo cual ha dejado a poblaciones pues, de 100.000, 200.000 habitantes sin servicio de urgencias, en muchos casos sin siquiera hospital y teniendo que cubrir grandes distancias para la atención de urgencias, ¿no? Todo eso unido a un tema gravísimo y también está muy relacionado con la pandemia, que ha aumentado el negocio de todo el comercio digital, del teletrabajo, y también pretende servir para la introducción de la telemedicina, lo cual es una aberración enorme desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Eso es lo que están preparando en todos los lugares. Y de ahí los recortes de plantilla, de ahí los cierres, de ahí la consulta telefónica para acostumbrar a la población a ser tratado de otra manera. Pero volviendo a la manifestación, lo que, lo que es cierto es que sobre ese caldo de cultivo, que también ha estado aumentado por toda la movilización que ha habido para la recogida de firmas de la iniciativa legislativa popular para la derogación de la Ley 1597. Pero hoy por hoy, y hay que reconocerlo, por más que nos duela, ¿eh? La masividad de esta manifestación ha estado relacionada directamente con los medios de comunicación afines al gobierno progresista, que en plena campaña electoral han visto que esta podía ser una oportunidad de oro, pues para darle un buen navajazo al gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? Y desgraciadamente esto es así, digo desgraciadamente porque los medios de comunicación están en poder de los grandes fondos de inversión, de BlackRock, de Vanguard, de State Street. El grupo Prisa lo compró hace 2 años BlackRock, ¿eh? Estamos hablando de los grandes fondos de inversión que a su vez son los propietarios de los bancos, de los fondos de capital riesgo y en la parte que nos ocupa directamente interesados en la privatización de la sanidad pública. Es decir, por desgracia, hay que decir que detrás de la convocatoria de esta manifestación, no por parte de los organizadores, sino por parte de la amplificación de los medios de comunicación, hay un tongo enorme que tiene que ver con un cambio en el gobierno de la Comunidad de Madrid que desde luego no va a conllevar en lo fundamental cambio en las políticas sanitarias en relación con la privatización. Es la ley 15/97, que como todas las leyes tiene un nombre aparentemente inocente, se llama la Ley de Nuevas Formas de Gestión y es la ley número 15 del año 1997. Era yo diputada en el Parlamento, además, y, y sufrí porque
fue, conociendo el sistema sanitario, fue disgusto inmenso comprobar cómo efectivamente en el año 97, iniciativa del PP, pero gobernando en minoría, de tal manera que la ley no hubiera podido salir sin el voto del PSOE. Y el PSOE votó a favor de la ley que permite la entrada masiva del capital privado en la gestión de la sanidad pública, junto con el PNV, entonces Convergencia y Unión y Coalición Canaria. Solamente votó en contra el bloque nacionalista gallego e Izquierda Unida. Y recuerdo que la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras emitió una nota de prensa al día siguiente congratulándose por el alto grado de apoyo que había recibido una ley, según ellos, básica para la modernización del sistema sanitario. Podemos, Unidas Podemos, llevaba en su programa electoral ahora la derogación de esa ley, que es un clamor, porque sin ella eh, no es que sea la única posibilidad de penetración del capital privado en la sanidad, pero es la que tiene unas consecuencias más devastadoras y más a largo plazo, porque son contratos de 30 años los que se hacen con empresas privadas para gestionar la sanidad. ¿Qué quiere decir eso? La sanidad pública paga, la empresa privada presta la asistencia sanitaria. Puedo acreditar, porque trabajo en la Consejería de Sanidad, que sin controles de calidad ninguno dan una asistencia penosa, precaria, y lógicamente se quedan con el beneficio entre lo gastado y lo que reciben de la sanidad pública. Realmente esta ley es la palanca fundamental de la privatización de la sanidad. Esta ley está siendo utilizada a mansalva por todo tipo de gobiernos, incluyendo el tripartito de izquierda en Cataluña, incluyendo Esquerra Republicana de Cataluña, incluyendo el gobierno balear de la izquierda progresista, entre comillas. Es decir, el PSOE está profundamente involucrado desde el primer momento, desde que llegó al gobierno, eh, en la privatización de la sanidad. En todas las comunidades autónomas, independientemente de quién gobierne, se han llevado a cabo procesos de privatización en todo o en parte, por ejemplo, de laboratorios, de todo aquello que puede dar dinero. Decir que antes de la ley 1597, por ejemplo, supongo que en Canarias también, en el resto del Estado, todavía cuando era el INSALUD, antes de las transferencias a las comunidades autónomas, se subcontrató, se privatizaron la lavandería, las cocinas, la limpieza, las ambulancias, es decir, aspectos fundamentales que tienen una relación directa con la calidad de la atención. El más llamativo es el de la limpieza de hospitales, que tiene una relación directa con la primera causa de muerte hospitalaria, que son las infecciones cogidas en el hospital, que como bien se sabe son por microorganismos resistentes a los antibióticos, y por lo tanto la mortalidad es altísima, ¿no? Hay que decir que el obtener ganancias sin inversión, con dinero público y sin que nadie supervise la calidad de la atención, ni el tamaño de la plantilla, ni la dotación de recursos. Lo que me parece que es absolutamente clave, que cualquier persona consciente debe tener en la cabeza, es que el proceso de privatización de la sanidad es uno de los puntales fundamentales del gran capital. Por eso la compra
y la penetración de fondos de capital riesgo, multinacionales, por supuesto, extranjeros, de Alemania, de Estados Unidos, de cualquier país, es absolutamente clave. La privatización de la sanidad es una línea estratégica del gran capital. Y al gran capital le da lo mismo que gobiernen unos progres muy preparados que la derecha de toda la vida, porque lo que importa es que se ejecute el plan. Y para que se ejecute el plan, para que el negocio funcione, tiene que deteriorarse, desmantelarse la sanidad pública. Es obvio también, pero muchas veces no se cae en esa idea. Para que el negocio privado funcione, tiene que haber una sanidad pública de beneficencia, una sanidad pública desastrosa, como la que hay ahora, cuando hay listas de espera de mucho más de 6 meses para el diagnóstico de enfermedades graves, cuando hay lista de espera para el tratamiento para el diagnóstico, perdón, de enfermedades graves, quiere decir que el tratamiento va a llegar tarde, es decir, que te juegas la vida. Entonces la gente que puede vuelve a hacer lo mismo que nuestros abuelos, y es a empeñarse, el que puede, en una póliza de la sanidad privada. Y el círculo se cierra. Por eso yo repito, y lo he dicho muchas veces y nadie me ha demandado por difamación, desde las consejerías de sanidad, desde todas y cada una de ellas, se planifica el desmantelamiento de la sanidad pública para que funcione el negocio de la sanidad privada. En el fondo, el tema estratégico es doblarle el pulso a un capitalismo en crisis que se funciona como una especie de muerto viviente, chupando la sangre de todo lo público para intentar sobrevivir. Eso es lo que está encima de la mesa en este momento. Y eso requiere, yo no creo que haya que pensar en tiempos lejanísimos. Yo no sé el tiempo que vamos a tardar, pero sé que si no lo hacemos, está en juego la vida de, de la inmensa mayoría de la población. Es decir, que ese tema es absolutamente estratégico y cuanto más tardemos en empezar a hacerlo, peor, porque es de vida o muerte, insisto, es de vida o muerte. Pero a corto plazo, lo que es evidente es que la manifestación de ayer fue una gran oportunidad perdida, porque si esos cientos de miles de personas hubieran exigido tanto al PP como a Vox, como al PSOE, como a Unidas Podemos, la derogación de la ley 1597 y estamos en campaña electoral, pues las cosas podían haber sido de otra manera. Es decir, el que la movilización social hubiera confluido en la exigencia de derogar esa ley, pues las cosas podían haber sido de otra manera, porque ambos podían haber pensado que aunque nada más que les moviera objetivos electorales, podía ser interesante para ellos derogar la ley 1597. Pero aquí, esa es la trampa de esta movilización, es que nos hemos movido en parámetros electorales. Se ha hecho quienes saben lo que está pasando en la sanidad, pero viven de subvenciones del gobierno, bien por los presupuestos generales del Estado, vía sindicatos, vía, en fin, ONGs, de lo que sea, han preferido apuntalar el juego electoral, es decir, aquí es Ayuso la mala, el gobierno del PP es lo peor, hay que quitar a Ayuso para que vengan los otros, con el mismo marco legal que efectivamente les permitirá llevar a cabo las mismas privatizaciones que se han hecho, ¿no?
Es decir, por ejemplo, datos, ¿no? En plena pandemia, el ministro de Sanidad, Illa, ¿eh? financiado por una aseguradora privada y por el país, hizo unas jornadas sobre la sanidad del futuro en la cual estaban hablando de la colaboración público-privada. Los fondos de Next Generation de la Unión Europea hablan de la sanidad y hablan de la colaboración público-privada. No es paranoia contra nadie. Esa es la estrategia del capital y la que implementa el gobierno central. Y las comunidades autónomas hacen su parte de la película. Pero claro, la movilización de ayer, por desgracia, ha seguido la misma pauta de las movilizaciones anteriores. Todos contra el PP cuando gobierna el PP o todos contra el PSOE cuando gobierna el PSOE. Es decir, en una especie de vaivén terrible, un círculo vicioso no, que no pasa por vías electorales. Ahora mismo gobierna el PSOE y Podemos en el Estado. Podemos llevaba en su programa electoral la derogación de la ley 1597. El PSOE le exigió que retirara eso del pacto de gobierno. Es decir, ¿quién va a venir aquí? ¿Qué Espíritu Santo va a venir aquí a gobernar y a salvarnos si en lo que confiamos es en vota a Pepe o a Juan para que nos resuelvan los problemas? Los problemas no nos los va a resolver más que una movilización con independencia de clase. Y la independencia de clase quiere decir independencia no de una sigla o de otra, sino independencia del proyecto estratégico del capitalismo en este momento.